Un enorme territorio al oeste de la Unión Soviética quedó en ruinas. Pasando a través de la tierra natal, devastada por los invasores, al ver ancianos, mujeres y niños exhaustos, los soldados soviéticos juraron venganza contra el enemigo. ¿Cómo podían las personas haber hecho esto? Pero era un país extranjero, la tierra del enemigo. Los alemanes habían matado a mi tía, asesinaron a toda la familia. Así que, ¿qué se suponía que debía hacer yo? ¿Tomar un arma y hacer lo mismo? Resistimos. Y sentimos pena por ellos. Imagínese que ante mí había una mujer con un niño pequeño, joven, llorando. El 19 de enero de 1945, Stalin firmó una orden especial. Oficiales y soldados del Ejército Rojo, vamos a la tierra del enemigo. Aquellos que cometan atrocidades y violaciones serán fusilados. Los Hitleres pueden aparecer y desaparecer, pero el Estado alemán y el pueblo alemán permanece. ¿De qué tienen miedo? ¿A quién tienen miedo? No les tocaremos. Y la orden de Zhukov cuando entramos en Alemania era: prohibido el saqueo y todo ese tipo de cosas. El incumplimiento será castigado con la ejecución. Órdenes de este tipo fueron firmadas por el comandante del segundo frente bielorruso, el mariscal Rokossovsky, y el comandante del primer frente ucraniano, el mariscal Konev. Por supuesto que hubo crisis nerviosas y no podía no haberlas habido entre los que perdieron a sus seres queridos, sus amigos, sus hogares. Pero fueron casos aislados. La postura del Estado soviético era diferente. Les ayudábamos. En las barracas de los soldados había un enorme comedor para ellos. Y las ventanas de este comedor daban a la calle. Durante el desayuno se formaba una fila de alemanes alrededor, que se acercaban con cazos y platos. Y los soldados abrían la ventana y lo que tenían se lo daban. Ya se les había olvidado lo que era la guerra. Así eran los rusos. Esa era la relación que teníamos con los alemanes. Bulgaria estaba del lado de los nazis al principio de la guerra. Y por eso tenían mucho miedo. Pero el ejército soviético se relacionó con mucho tacto con la población búlgara. Sabíamos que los alemanes les habían obligado a seguirles. Ahora en el espacio europeo de la información surge constantemente el tema de las supuestas atrocidades del Ejército Rojo en el territorio del Tercer Reich. Sin embargo, los crímenes del fascismo los olvidaron rápidamente. Se hicieron películas y se escribieron libros con datos falseados, llenos de calumnias contra el Ejército Rojo. Fueron convirtiendo gradualmente un ejército de liberadores en un ejército de ocupación. Si el Ejército Rojo no hubiera seguido avanzando y no hubiese llegado a Berlín, no habría habido victoria. Todos sabemos que los alemanes estaban negociando con los aliados para volver sus armas contra la Unión Soviética. Por lo que el Ejército Rojo no invadió a nadie, simplemente avanzaba con el fin de lograr la victoria completa. Y esa es toda la historia. Pero ¿por qué los antiguos enemigos y aliados están tratando de borrar cualquier recuerdo de la victoria que ganó el pueblo soviético? ¿Estas mismas personas? Tal vez porque cuando un pueblo no cuenta con una victoria, quiere asignarse las ajenas. Entonces, en Europa,
No había nadie que pudiera ofrecer una verdadera resistencia al fascismo. Los gobiernos de algunos países dijeron que sí a Hitler. Otros se rindieron en cuestión de días. Europa no parecía darse cuenta de que en su territorio habían establecido campos de concentración y cada día ahí aniquilaban a cientos de miles de personas. Pero llegaron ellos, los soldados soviéticos rusos, y detuvieron esta masacre, esta terrible y sangrienta guerra. La catástrofe, según mi punto de vista, estaba en la Alemania nazi y estaba en muchos países de Europa que todavía tienen que encontrar el camino de la verdad para llegar a la verdad y al arrepentimiento. Este camino aún no ha sido recorrido y, por tanto, de la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial determinadamente se destaca lo más importante, que el pueblo soviético y el Ejército Rojo salvaron al mundo del fascismo, lo que costó colosales pérdidas humanas sin precedente, sufrimientos inenarrables y esfuerzos extenuantes. El segundo frente se abrió apenas 11 meses antes de la victoria, cuando se hizo evidente que el Ejército Rojo era capaz de hacerlo todo por sí mismo. Salimos el 9 de mayo en dirección al Elba, porque los estadounidenses salieron de ahí sin luchar. Los alemanes se les rindieron sin luchar. Los estadounidenses, se puede decir que les extendieron la alfombra roja. Escogieron expertos, espías, generales y militares, se los llevaron y los prepararon para una futura guerra.